Teorema de Bernoulli. En todo flujo ideal sin viscosidad ni rozamiento incomprensible, en régimen laminar de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. El teorema de Bernoulli es una aplicación directa del principio de conservación de energía. Con otras palabras, está diciendo que si el fluido no intercambia energía con el exterior, por medio de motores, rozamiento, térmica, esta ha de permanecer constante. El teorema considera los tres únicos tipos de energía que posee el fluido que pueden cambiar de un punto a otro de la conducción. Estos tipos son energía cinética, energía potencial, gravitatoria y la energía debida a la presión de flujo, hidroestática. Veamos cada una de ellas por separado. En la imagen, el tubo de Bernoulli, en el que hay una ampliación, un ensanche del tubo y también un incremento de la altura. Lo que ocurre aquí es que el área se amplía, por tanto la velocidad que va a tener en cuenta el área por el espacio recorrido del tubo va a disminuir. Tenemos entonces que V sub 1 va a ser mayor que V sub 2. Entonces, energía cinética hidrodinámica es debida a la velocidad de flujo. Energía potencial gravitatoria debida a la altitud del fluido. Energía de flujo hidroestática debida a la presión a la que está sometido el fluido. La primera es un medio de m por v al cuadrado, la segunda es masa por la gravedad por la altura y la tercera es la presión por el volumen. Por tanto, el teorema de Bernoulli se expresa de la siguiente forma. Un medio de masa por la velocidad al cuadrado por la masa por la gravedad por la altura por la presión por el volumen es igual a constante, donde v es la velocidad del flujo del fluido en la sección considerada, g es la constante de gravedad, h es la altura desde una cota de referencia, p es la presión a lo largo de la línea de corriente del fluido, con una p minúscula, ρ es la densidad del fluido, y si consideramos dos puntos de la misma conducción 1 y 2 de la ecuación, queda un medio de masa por v sub 1 al cuadrado más masa por gravedad por altura sub 1 más presión sub 1 por el volumen es igual a un medio por masa v sub 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura sub 2 por presión sub 2 por volumen, donde m es constante por ser un sistema cerrado y v también lo es por ser un fluido incompresible. Dividiendo todos los términos por v se obtiene la forma más común de la ecuación de Bernoulli en función de la densidad del fluido. Un medio por ρ por velocidad sub 1 al cuadrado más ρ por gravedad por altura sub 1 más presión sub 1 es igual a un medio de ρ por v sub 2 al cuadrado por ρ gravedad g por altura sub 2 más presión sub 2. Una simplificación que en muchos casos es aceptable considerar el caso en que la altura es constante. Entonces la expresión de la ecuación de Bernoulli se convierte en un medio ρ v sub 1 al cuadrado más presión sub 1 igual a un medio de ρ por v sub 2 al cuadrado más presión sub 2. Esto siempre que la altura sea constante. Incremento de altura igual a 0. Un ejemplo de aplicación del principio lo encontramos en el flujo de agua en una tubería de sección variable. Cuando el fluido se mueve hacia la derecha, la velocidad en el punto 2 es mayor que en el punto 1, ecuación de continuidad, por lo que la presión 2 será menor en
La presión en 2 será menor que en 1, ecuación de Bernoulli. La caída de presión determina las diferencias de altura en las columnas H. Una aplicación, ejercicio resuelto, una aplicación muy extendida del sistema anterior es el tubo de Venturi. Este sistema permite medir la velocidad del flujo de un fluido a través de una tubería utilizando un sistema como el de la figura. Obtén la expresión teórica que permite calcular la velocidad de circulación en la tubería 1 en función de su diámetro, del diámetro del estrechamiento y de la longitud y densidad de la columna del líquido manométrico, H. Como punto de partida se toma la ecuación de continuidad, espacio sub 1 por velocidad sub 1 es igual a espacio sub 2 por velocidad sub 2. Lo voy a escribir aquí más grande. Y el teorema de Bernoulli simplificando para la altura constante, que es 1/2 de ρ v sub 1 al cuadrado más presión sub 1 es igual a 1/2 de ρ v sub 2 al cuadrado más la presión sub 2. Exacto.